Acabo de bajarme de una avioneta que me llevó a las sabanas de la Orinoquía y a los bosques de la Amazonía, en compañía de Rodrigo Botero. ¿Y qué vieron estos ojos? Pues un espectáculo realmente dantesco. Lo que yo vi es una selva totalmente incendiada, con una nube blanca encima, ¿sí? Pero además que está siendo loteada minuto a minuto mientras aquí tomamos café. Este es el primer informe de ese viaje a ese inframundo en el que hoy se está convirtiendo a la Orinoquía y a la Amazonía colombiana. Mara Jimena, contabilizamos más de 5 grandes accesos en el área occidental de Mapiripán, en esos bosques de transición entre la Orinoquia y la Amazonia, ¿cierto? Son 500 kilómetros de acceso vial. Eso requiere una capacidad económica y operativa enorme, como tú lo señalabas ahorita. También el tema de los campamentos distanciados de 4 o 5 kilómetros para ir abriendo la trocha y posteriormente ir entrando las fincas alrededor de ellas. Eso también tiene un orden, se nota que tiene, digámoslo, una planeación, un control territorial. Pero por el otro lado viene entrando grandes cantidades de población y de hatos, ¿cierto? Porque vimos que todavía inmenso, o sea, hay corrales y casas nuevas por todas partes. Hay coincidencia en la forma en que se está haciendo esa colonización. Por ejemplo, la de Mapiripán, la del resguardo Nucac, lo que pasa en unas zonas del Yarí, tienen coincidencias. Tienen coincidencias y ahí se da, digamos, la presencia, evidentemente, de gente que tiene mucho ganado, mucha plata, claramente. Las sabanas de Mapiripán son, hoy por hoy, probablemente el sitio con la mayor dinámica de transformación de toda la región amazónica colombiana. Eso es algo que es realmente impresionante. Es impresionante que, como tú lo decías, hace 30 años que eso era el gran epicentro de la coca, hoy lo que uno ve es un desarrollo ganadero gigantesco, entrando, digámoslo, de las sabanas hacia el sur, pero lo otro es que hay una clara direccionalidad para juntar desde la cuenca alta del río Itebiare, pasa por el río Ciare y va a llegar al río Guaviare, en donde sí hay una concentración de cultivos de coca, ¿sí? Número 1. Número 2, entre el río Manacasías, la cuenca media y alta del Manacasías, que es hermosísimo, entre la parte alta de San Martín, Puerto Lleras y Mapiripán, pues vimos también que hay un importantísimo aumento, en particular de cultivos de eucalipto, que vimos que allí hay algo que nos está diciendo, eso tiene un potencial económico al parecer muy grande, ¿cierto? Porque son suelos muy baratos, con un cultivo que en grandes extensiones tiene una gran rentabilidad y que al parecer no es muy claro como cuáles son los reglamentos o cuál es, ¿cierto?, la zonificación otra vez para esos cultivos de eucalipto que están creciendo de manera súper importante y vienen bajando rápidamente. Pero eso puede tener un impacto ambiental de largo plazo muy complejo. Apenas pasa uno el río Guaviare, pasamos un sitio que se llama las Sabanas de la Fuga, ¿sí? Que también es importante señalar que hace unos años que habíamos dicho, oiga, aquí pareciera que hay un avance de cultivos de palma, ya no lo hay, digamos, eso es importante, eso se estabilizó. Exactamente, está el tema del eucalipto, que también ahí tiene una presencia súper importante, pero pareciera que hay, digamos, una reacción frente a lo que está sucediendo allí. Yo creo que, digamos, hay diferentes instituciones que le han puesto el ojo a esto, incluyendo también al sector privado. Yo creo que ahí hay algo que puede ser interesante y es ver que es posible revertir ese tipo de procesos. Lo segundo, después de que pasan las sabanas de la fuga, viene el resguardo Nucac, que fue en donde vimos esas también imágenes tremendas de un resguardo literalmente en candela, ¿cierto? Con un proceso de invasión gigantesco, en donde en una zona hay pequeños sitios de cultivos de coca, hay grandes áreas de procesamiento de base de coca, pero lo más significativo en mi concepto es el tema de las grandes fincas ganaderas que atraviesan de lado a lado, ya desde las sabanas de la fuga hasta el río Inírida, pasando grandes fincas con, atraviesen el resguardo Nucac por completo. Eso, digamos, fue lo primero que vimos. ¿Cuánta extensión tiene el resguardo? Tiene un poco más de 980.000 hectáreas, de las cuales hay más de 300.000 en este momento que tienen un nivel de intervención, ¿sí?, importantísima. Estamos hablando de casi la tercera parte del resguardo
¿cierto? Entonces allí se junta de nuevo otra vez el mismo fenómeno de unos grupos armados que involucran a los indígenas Nucac en ese proceso. Terminan unos de milicianos o de informantes, de raspachines, con drogadicción, con prostitución, y terminan comiendo basura en San José del Guaviare, en el mejor de los casos, ¿cierto? Y con procesos de violencia sexual terrible. Entonces, digamos lo que en términos de un grupo como los Nucacmaco, un grupo seminómada, esas áreas están muy degradadas. De hecho, yo no sé si yo te contaba, Mara Jimena, a principios del año pasado, cuando se habló de la pandemia, después de tantos años, este grupo que estaba en San José del Guaviare, por voluntad propia, trata de regresar al resguardo y llega donde estuvimos tú y yo, en Puerto Flores. ¿Y qué había en Puerto Flores? Carreteras, nuevos cocales y nuevas fincas por todas partes. De hecho, fue un cerco en donde les dijeron, ustedes no pasan aquí. Ustedes no pasan aquí. Entonces también hay un tema de un rechazo. Hay otros grupos Nucac, otras bandas y clanes Nucac que siguen dentro de la reserva, pero tampoco quieren ya, dicen, recibir a estos que vienen de San José, vienen enfermos, vienen con otra cultura, vienen con... O sea, realmente ahí hay un problema gravísimo y hay una cultura que está agonizando. Y si ese territorio, llegado el caso, pudiera devolvérseles, el proceso de restauración costaría mucho tiempo y ellos tendrían que ir claramente de la zona del eje Charras-Tomachipán hacia el oriente, mientras se restaura todo esto. Pero es urgente, porque lo que está sucediendo es que esto va a avanzar cada vez más hacia el resguardo. Sería el primer gran resguardo indígena de Colombia, que perdería por completo su objeto de creación. Digamos lo que saliendo uno de ese resguardo, en donde además una cosa que nos vale la pena antes de pasar a la reserva Nucac, el resguardo tuvo hace unos días unas medidas cautelares y el cierre de una carretera, que es la de Caño Mosco. Y tú te acuerdas que cuando pasamos en esa carretera lo que vimos fue una línea de incendios encima de la carretera. Una vaina absolutamente impresionante, era como una respuesta a lo que él para decir cuál cierre y cuál nada. Aquí lo que estamos haciendo es fin, que la estamos desampliando. O sea, eso tiene un proceso súper difícil. Yo sé que la Fiscalía ha hecho una intervención importante en el resguardo que vale la pena señalar, pero creo que, digámoslo, esto es un esfuerzo de muy largo plazo. ¿Y qué pasa? Que todas estas carreteras que vienen, ya sea de San José del Guaviare o de las Sabanas de la Fuga, llegan a la Reserva Nucac, uno de los sitios más especiales e importantes, biológicamente y culturalmente para el país. Primero que todo, es una reserva, es uno de los últimos afloramientos del escudo guayanés en la zona occidental de nuestra Amazonia. Un sitio con una diversidad absolutamente increíble, con unos paisajes que son únicos porque son entonces áreas con ríos amazónicos como el Inírida, que es un río espectacular. Sí, el río Inírida en su cuenca alta es uno de los pocos ríos que está todavía corriendo en su curso hacia el occidente, no hacia el oriente, cuando la Amazonia era todo un gran lago. Es de eso el nivel de antigüedad que tiene ese paisaje, ¿cierto? Que es allá en el Santo Gloria, donde estuvimos contigo, y que vemos entonces en el corazón de la Reserva Nucac un enclave de cultivos de coca gigantesco, que está, digamos, depredando de manera muy, muy importante esa área. O sea, ahí hay unos capitales enormes, María Jimena, enormes, son cultivos que claramente no obedecen al patrón del pequeño colono, no, aquí hay grandes inversiones. Esto es digamos, un movimiento industrial de coca, pero está además enclavado precisamente en el corazón de ese último gran afloramiento en donde está el nacimiento del río Inírida. O sea, este debería ser una catedral de la investigación, ¿sí? Y digámoslo, del conocimiento para entender cómo fue el proceso de poblamiento en América, en el mundo, ¿cierto? Y poder entender nosotros, digámoslo, cuál es nuestro acervo de ese proceso. Y efectivamente, allí alrededor, todo alrededor de esa zona de Tepuy Central, en donde está el río Inírida, está en un gran cocal. Y pues acuérdate que el año pasado hubo un esfuerzo también importante de erradicación forzosa, allí adentro manual, pero digamos lo que eso tiene que tener un elemento complementario y es la solución al tema de tierras alrededor de. Digamos lo que es un proceso muy fuerte y es como ese proceso de los ríos voladores que vienen de la Amazonia hacia los Andes se van a ver cada vez más afectados. Yo me quedo con una imagen, que es la peor de todas las que vi. Esa carretera que se abre o esas carreteras que se abren sobre esa selva llenas de humo, porque las acompaña una fila de humo. ¿Qué significa qué? Pues, primero que todo,
destierro. Segundo, loteo de tierras, nuevos colonos, distribución inequitativa de la tierra, de una, además, reserva de un pulmón del mundo, porque no solamente es de Colombia. En los próximos informes vamos a mostrar cómo es que este pulmón está siendo realmente cercado, minado por esta colonización que está entrando, que está cercando a una selva que hasta este momento fue la base de esos hermosos ríos voladores, tan necesarios para que usted y yo podamos respirar este aire que hoy nos mantiene vivos. Así de simple.